Hola, el término psicología aplicado a Aristóteles es a la vez apropiado e inapropiado. Apropiado porque responde a lo que significa la palabra, estudio, logos del alma, psique, y además porque a partir del estudio de su naturaleza y funciones, Aristóteles da cuenta de esos fenómenos que hoy llamamos psicológicos: percepción, memoria, imaginación, pensamiento, voluntad. Inapropiado porque para nosotros la palabra alma está ligada a creencias y representaciones religiosas, como la de una supuesta inmortalidad del alma, o al menos a una cierta idea sobre su destino después de la muerte. Para Aristóteles, sin embargo, el término tiene un sentido estrictamente biológico. El alma es el principio de la vida y a partir de dicho principio se han de explicar fenómenos que hoy consideramos psicológicos, como la percepción, la memoria o la volición, pero también funciones vitales más básicas, como la nutrición, la locomoción o la respiración. En tal sentido, sus estudios biológicos son parte de su ciencia del alma, como su ciencia del alma es parte esencial de su ciencia de la vida. La psicología aristotélica es distinta de la psicología experimental contemporánea. Es, sin embargo, el resultado de sus estudios biológicos. Como lo percibe cualquier lector cuidadoso de sus obras, sus ideas sobre el alma reposan sobre observaciones concretas de plantas y animales, aunque también sean el resultado de sus conclusiones metafísicas, como veremos cuando nos ocupemos de su definición del alma. Consideraciones metafísicas y no experimentos complementan sus observaciones de naturalista. La psicología aristotélica está a mitad de camino entre su ciencia natural y su metafísica. Por una parte, está basada en sus conocimientos biológicos acumulados. Por la otra, aquello de que se ocupa el alma no es objeto de nuestra experiencia directa. Estamos ante un objeto situado más allá de la fisis, un objeto metafísico que solo podemos conocer a través de sus funciones. Aún así, y aunque no lo podamos percibir, tenemos que definirlo de alguna manera si pretendemos hacer ciencia de él. El estudio del alma es, en el caso de la filosofía de Aristóteles, una especie de bisagra entre su ciencia natural y su filosofía teórica y práctica. Dice al respecto uno de los mejores estudiosos de la ciencia aristotélica, Geoffrey Lloyd. En muchos sentidos, la doctrina aristotélica de la psique es la piedra angular de toda su filosofía, y con certeza la clave de la filosofía de la naturaleza, que ofrece un importante eslabón entre la física, la ética y su teología. De todos los objetos naturales, aquellos que están vivos son los que presentan la más clara y gráfica ilustración del papel que juega la causa final. Los animales jóvenes y las semillas crecen hasta convertirse en especímenes maduros. La doctrina de que criaturas vivas diferentes poseen funciones vitales diferentes juega una parte importante en su concepción de la felicidad. La felicidad y el bien del hombre se definen en términos de la actividad de la psique, pero particularmente en términos de aquella facultad que solo el hombre posee entre todos los animales, es decir, la razón. Por tanto, la actividad más alta del hombre es la actividad de la razón, la contemplación. Las criaturas vivas están ordenadas en una jerarquía acorde a la facultad de su psique,
y esta escala se extiende en forma ascendente hasta incluir a los dioses. Mientras que el hombre posee la razón y otra de las facultades inferiores de la psique, los dioses poseen solo la razón. De este modo, la actividad del motor inmóvil es descrita como una contemplación continua e ininterrumpida. El alma es un tema central y permanente de la filosofía de Aristóteles. Ya en su juventud había escrito el Eudemo, un diálogo de inspiración claramente platónica en donde se ocupa de la inmortalidad a propósito de la muerte de un amigo. Sin embargo, su psicología más elaborada será un asunto de su vida madura. Su obra psicológica más elaborada se puede seguir en diversas obras, pues temas fundamentales como el pensamiento, la percepción o las emociones tendríamos que estudiarlas en otros de sus textos. El pensamiento en los de lógica, del mismo modo que su psicología de las emociones en la Ética Nicomaquea o en el segundo libro de la retórica. Sin embargo, sus principales obras psicológicas son el Acerca del alma o de ánima y sus tratados breves de historia natural o Parva Naturalia. De ánima tiene 3 libros claramente delimitados. En el primero, después de plantear el problema del objeto y el método de la ciencia psicológica, Aristóteles examina la idea del alma que hay en autores anteriores a él, para mostrar que no han alcanzado una explicación suficiente ni de ella ni de las funciones vitales a ella ligadas. El segundo libro empieza por el problema de la definición del alma, para pasar al examen de las formas de vida fundamentales, la vegetativa, la sensitiva y la racional, así como las múltiples funciones asociadas a estas formas de vida. Concluye ese segundo libro con un examen detallado de cada uno de los 5 sentidos exteriores. En el tercer libro, que considero el más importante, elabora la idea de una sensibilidad común, que será la base de toda su explicación de la imaginación, el pensamiento teórico y práctico, y asuntos como la memoria, los sueños, el juicio práctico y el movimiento voluntario. Su visión psicológica se complementa en los tratados breves de historia natural, también conocidos por su nombre en latín como Parva Naturalia. Son 7 escritos cortos dedicados a profundizar en algunos temas que solo nombra de pasada en De Anima. Uno dedicado a la percepción sensible, el Acerca de la sensación y de lo sensible, en donde ofrecerá explicaciones adicionales sobre sentidos como la vista, el tacto y el gusto. Un segundo dedicado a su estudio acerca de la memoria y de la reminiscencia. 3 escritos breves dedicados a los sueños. Uno acerca del sueño y la vigilia, otro acerca de los ensueños y uno más acerca de la adivinación por el sueño. Y finalmente, 2 textos breves que tratan temas diversos. Uno acerca de la longevidad y de la brevedad de la vida, y otro acerca de la juventud y de la vejez, de la vida y de la muerte y de la respiración. Estos 7 textos, donde estudia asuntos que hoy llamamos psicológicos, como la memoria y los sueños, al lado de otros más generales, como la vejez y la respiración, en estos textos Aristóteles complementa su doctrina biológica y psicológica. Que el estudio del alma es esencial para Aristóteles resulta evidente por el hecho de que el tema aparece una y otra vez en su obra filosófica.
cuando se ocupa del lenguaje, de la vida de los animales y de la felicidad humana, e incluso cuando se pregunta cómo debe ser el gobernante, o cuando construye ideas metafísicas, la idea de alma juega un papel protagónico en su filosofía. Dice al comienzo de Ánima lo siguiente: partiendo del supuesto de que el saber es una de las cosas más valiosas y dignas de estima, y que ciertos saberes son superiores a otros, bien por su rigor, bien por ocuparse de objetos mejores y más admirables, por uno y otro motivo deberíamos con justicia colocar entre las primeras la investigación en torno al alma. Más aún, parece que el conocimiento de ésta contribuye notablemente al conjunto del saber y muy especialmente al que se refiere a la naturaleza. El alma es, en efecto, como el principio de los animales. Hay, pues, dos razones fundamentales para estudiar el alma. Por una parte, su dignidad como objeto de estudio, por ser ella uno de los objetos mejores y más admirables, dice Aristóteles. Por la otra, que el conocimiento del alma como principio de vida debe arrojar luz sobre todo nuestro conocimiento de la naturaleza en general y de la vida en particular. Aquí está el punto fundamental para Aristóteles. La importancia del estudio del alma radica en que su comprensión nos ayuda a establecer la diferencia que existe entre lo que está vivo y lo que no lo está. Y esta diferencia es esencial para comprender la naturaleza en su conjunto. Aristóteles emprende su estudio del alma intentando determinar tanto su esencia como cada una de sus propiedades. Ello le supondrá elaborar una definición del alma y ofrecer una explicación de cada una de esas propiedades. Veamos ahora en qué consiste la explicación aristotélica de la vida y a qué tipo de dificultades hubo de enfrentarse Aristóteles para elaborar una comprensión psicológica de conjunto. Aristóteles inicia su investigación identificando diversas dificultades propias del estudio del alma. Una primera dificultad proviene del tema mismo, que no es algo fácilmente definible. ¿Cómo hemos de definir el alma? ¿Nos basaremos para ello en una teoría anterior o en las creencias populares? ¿O será necesario construir una nueva idea del alma? Él opta por esta última vía: elaborar una nueva idea del alma, pues no le satisface ninguna de las existentes. Ello le planteará una serie de tareas. Tendrá que examinar las opiniones existentes y ver qué hay allí de criticable y de rescatable, pues sólo sobre esta base crítica podrá construir una definición propia basada en sus conceptos y en su conocimiento de la vida. Todo este trabajo de definición del alma le lleva buena parte del de Ánima, pues el examen de las teorías previas ocupará todo el libro primero y el comienzo del libro segundo se dedicará a la definición del alma. La segunda dificultad a la hora de emprender un estudio científico del alma proviene del hecho de que es un tema que se ha tratado de muchas formas distintas por la tradición. En su examen se entrecruzan creencias y prejuicios religiosos que obstruyen su comprensión. Podemos identificar al menos 3 creencias que ya en la época de Aristóteles hacían difícil la investigación del alma. La primera de ellas está presente ya en el gran poeta griego, en Homero, que en su Ilíada habla del alma como de un doble de uno mismo, como una especie de espectro que queda desterrado del cuerpo a la hora de la muerte,
llevando una vida errante y miserable en otro mundo. Así, por ejemplo, en el canto 23 de la Ilíada, Aquiles, después de vencer a Héctor, se acerca a su amigo Patroclo, ya muerto, y tiene un diálogo con su alma errante. Los griegos eran muy afines a este tipo de relatos, en donde las almas de los muertos conversan con los vivos, y creían en el alma como una especie de aliento que va pasando de cuerpo en cuerpo. Además de Homero, un punto de referencia obligado para todo griego, había ciertas creencias sobre el alma provenientes de Oriente, particularmente de las sectas órficas, que tuvieron mucha difusión en toda la antigua Grecia y que defendían la transmigración de las almas, es decir, la idea de que las almas van pasando de cuerpo en cuerpo. Esas ideas las acogieron, entre otros, los pitagóricos y el propio Platón. Tales creencias, sin embargo, a Aristóteles no le merecen ninguna credibilidad. Y está también, por supuesto, la concepción platónica del alma, que es el culmen de todas las teorías al respecto, pues fue Platón quien se propuso demostrar en el Fedón el carácter inmortal y divino del alma humana. Aunque Aristóteles creyó en principio en esta doctrina, pronto se apartará de esta visión religiosa del alma para comprenderla en un sentido estrictamente biológico, es decir, como un principio de vida. No deja de ser una dificultad, por otra parte, que las diversas teorías filosóficas sobre el alma sean oscuras, incompletas y contradictorias. Lo son tanto las teorías materialistas del alma como las de Demócrito y otros más, que identifican el alma con alguno de los elementos naturales, por ejemplo, el fuego, como las de aquellos que identifican el alma con alguna función particular, como el movimiento o la intelección. Además, mientras unos definen el alma como lo que se mueve a sí mismo, otros, como Anaxágoras, confunden el alma con el intelecto. Están además aquellas teorías que conciben el alma como una especie de armonía fruto de la combinación entre contrarios, como Empédocles, e incluso los que, como Genócrates, dan una definición del alma totalmente abstracta, al decir que es un número que se mueve a sí mismo. Aristóteles dedica todo el libro primero de su De Anima a examinar estas opiniones, mostrando sus imprecisiones, identificando sus contradicciones y discutiendo una por una las ideas centrales en torno a las cuales giran. Su idea del movimiento, de los elementos y de nociones como las de armonía, número y combinación. El libro primero del De Anima examina y refuta con cuidado las teorías hasta entonces existentes sobre el alma. Aunque muchos no ven en él más que un texto absolutamente crítico y destructivo, pues Aristóteles mismo afirma, al comienzo del libro segundo, que todo lo que han dicho los anteriores autores no sirve para nada y la investigación debe emprenderse de nuevo desde el comienzo. Creo que a través del examen de las teorías de otros, Aristóteles identifica algunos de los presupuestos claves de su teoría del alma. Allí identifica, por ejemplo, las tres claves esenciales por medio de las cuales construimos una idea de la vida: el movimiento, la sensación y la intelección. Para todos, vivo es todo aquello que se mueve, siente o piensa, aunque esto último parezca ser propio del hombre. También en este primer libro, Aristóteles deja establecido que todo lo que ocurre en el alma debe tener efectos
en el cuerpo. Si nos movemos, el cuerpo gasta energías. Si percibimos, nuestros órganos sensoriales se afectan. Si tenemos una emoción como el miedo o la ira, nuestro cuerpo padece. El corazón late más rápido, la sangre se sube a la cabeza, etc. Es inevitable, todo lo que ocurre en el alma se da a través del cuerpo. Pero este principio general podría tener al menos una excepción. Parece posible que el intelecto, como lo sugirió Anaxágoras, y Aristóteles admite tal posibilidad, pudiese ser impasible. Es decir, que ciertas operaciones del intelecto se pudiesen dar sin que tuviese que padecer el cuerpo. Una muestra de que el intelecto podría obrar sin padecimiento del cuerpo sería para él la vejez, dado que en ella, aunque el cuerpo se debilita y corrompe, no ocurre lo mismo con el intelecto. Esta idea del carácter impasible y divino del intelecto será una tesis central de la psicología aristotélica a la que habremos de volver. Dijimos que no es fácil estudiar el alma, pues no se nos muestra de forma inmediata, porque hay muchos preconceptos y prejuicios sobre ella, y porque quienes han intentado comprenderla, como los autores anteriores a él, según Aristóteles, han confundido muchas nociones importantes. Pero a las dificultades ya examinadas se deben sumar ciertas dificultades metodológicas. Aristóteles identifica varias. No está claro, para empezar, cómo se debe investigar el alma. Se debe investigar igual que otros seres naturales, como los astros. ¿Cuáles son los principios de los que hay que partir? Dado que Aristóteles aspira a un conocimiento demostrativo sobre el alma, la psicología es una ciencia teórica, tendrá que empezar por delimitar su objeto. De allí surge una segunda dificultad, de orden metodológico. ¿A qué género pertenece el alma? ¿Es una sustancia? ¿Es una cualidad o una cantidad? ¿Es un ser en potencia o en acto? ¿Es divisible? Todas estas son cuestiones básicas que deberá aclarar una buena definición. La tercera dificultad es la siguiente. ¿Son todas las almas de la misma especie? ¿Es diferente el alma del hombre, por ejemplo, de la de las demás especies animales? ¿En qué y por qué? ¿Se puede obtener una definición única para el alma aplicable a todos los seres vivientes? ¿O hay que construir una definición específica para cada alma? La del perro, la del caballo, la del hombre o la de un dios. Aunque Aristóteles no renuncia a una definición general, reconoce la existencia de diversos tipos de almas. Una es el alma de la planta, otra la del animal y otra la del hombre. Por otra parte, está el problema del orden en que debe hacerse la investigación. ¿Qué se debe investigar primero? ¿Cómo debe proceder la investigación? ¿Se debe investigar primero el alma en su totalidad o cada una de sus partes o funciones? ¿Se debe investigar primero funciones como el sentir o los actos propios de esas funciones, es decir, las sensaciones? ¿Se deben estudiar primero los objetos, por ejemplo, los objetos de la sensación o los actos como el de sentir? Y finalmente, ¿cómo distinguir y en qué orden estudiar aquellas afecciones que son afecciones del compuesto cuerpo-alma y las que son solo del alma? Es claro que de las afecciones del alma, unas son comunes con el cuerpo, por ejemplo, la ira, el temor y otras emociones, que no se dan sino a través del cuerpo. Pero hay otras que parecen exclusivas del alma,
Por ejemplo, la intelección. Pero ¿cómo distinguirlas? ¿Y cuáles estudiar primero? Aristóteles tiene claro que para poder estudiar todos estos asuntos, si se quiere proceder científicamente, hay que empezar por definir aquello de lo que tratamos. La ciencia aristotélica del alma tiene que partir de una definición del alma. De ella nos ocuparemos en el próximo video. Hasta pronto.